desde Esmirna, en Quito, Ecuador, un saludo fraterno, especialmente dirigido a los pastores, siervos congregacionales y a todos los santos de la Iglesia Cristiana Reformada en Querétaro, México. También un saludo fraternal y sincero en la común fe cristiana y reformada a los hermanos Amado Hernández y hermano Magdiel Lora Santos, presidente y vicepresidentes de la Junta Directiva de Corandeo, Villahermosa, México también. Como asimismo al pastor en funciones, hermano Román Rosa Santos, con quien este ministerio mantiene estrechas relaciones de compañerismo en la labor docente llevada adelante por Internet y a través de quien hemos recibido la invitación a tomar la palabra en esta ocasión. Así pues, gracia y paz sea con todos ustedes, mis hermanos. La propuesta ha sido el estudiar y considerar juntos en esta ocasión que será bajo el título temático El orden presbiteriano, gobierno de ancianos, orden originado y establecido por Dios. Y presento como lecturas de fundamento escriturario Hechos 14, 21, 23, 15, 4 al 6, versículos 22 al 23 y capítulo 20, versículos del 17 al 32. Innegablemente que hay mucho material textual bíblico aparte de este mencionado, e innegable también que estas lecturas, cada una por separado, merecerán siempre nuestra atención y profundización, lo cual no es posible en una sola exposición. Así pues, quedando para hacerlo en sus devocionales, estudios privados o congregacionales, cosa que les recomendamos muy encarecidamente. Leamos. Nuestra primera lectura es Hechos 14, 21, 23. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 15, versos 4 al 6. Leemos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés.
Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Hechos 15, 22 al 23. Leemos. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Leemos Hechos 20, 17 al 32. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos, y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Vamos a resaltar que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreveedores, cuidadores, mayordomos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas
para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hasta aquí, palabra de Dios mediante el testimonio escrito de los apóstoles. Hermanos, pastores, obreros congregacionales, maestros y maestras de escuela dominical, miembros vivos y activos de la Iglesia, tengamos muy presente nuestros criterios, nuestros conceptos, nuestra doctrina, y en este caso nuestra eclesiología, o sea, la Iglesia y su gobierno, la Asamblea de los Santos y su orden, deberán pasar por una depuración santificadora. Lo cual sería pecado confundir o asemejar con el lavado de cerebro, como se suele acusar desde posicionamientos ideológico-políticos racionalistas e incrédulos. Sería pecado confundirlo con el mero adoctrinamiento bajo un idealismo humano o sometimiento estatal dictatorial. Debemos purificar en el Espíritu por la palabra, con la palabra, separando la mala hierba que se ha ido desarrollando ya desde la niñez en nuestra mente. Sí, en nuestra mente. Cuando aún estábamos en aquel estado de irregenerados e inconversos e indoctos de la verdad revelada de Dios. Estado en el cual nacimos como hijos de Adán, heredando con ello la naturaleza caída y corrompida de él, como cabeza de la humanidad caída en la transgresión del pacto en el Edén. Añadamos además a esto, hermanos, el hecho de haber nacido en un contexto histórico muy confuso, muy mezclado. Vivimos en una civilización, me refiero a la actual, la nuestra, de pluralismo. No pretendo decir con esto que la pluralidad o el pluralismo sea malo en sí mismo. De pluralismo, repito, que nos ha llevado al relativismo. Relativismo destructor, relativismo moral, político, religioso, donde lo que prima es la convivencia e incluso mezcla sin aceptar absolutos. Los absolutos de la verdad.
los absolutos de la fe. Me refiero en especial a lo religioso y espiritual. Hasta la propia institución eclesial romanista lidera un ecumenismo que relativiza, y repito, relativiza la verdad para someterlo todo a una pretendida unidad mundial religiosa e incluso político-social, manteniendo ella, Roma, siempre su posición privilegiada y directora. Claro está. Ella, que fue el mayor dogmatismo religioso de la historia del cristianismo, ahora quiere darnos lecciones de convivencia pluralista religiosa. ¡Qué paradoja! ¡Qué contrasentido! ¿Verdad, mis hermanos? Ante nuestros propios ojos. Vamos a obrar con buena fe. No vamos a pensar mal y vamos a esperar los frutos y los hechos. Muchas sectas, muchas doctrinas, mucha distorsión y consecuentemente errados conceptos acerca del orden y la forma de gobierno de la Iglesia. Y hermanos, en el criterio de este ministerio cristiano reformado y presbiteriano, el problema no está en cuanto a diferenciar, cosa que ya lo ha hecho la dogmática, la teología sistemática, la historia eclesiástica, la crítica y la apologética teológica, etcétera, etcétera. Diferenciar entre los sistemas ya históricos y aún presentes en el cristianismo, así como tenemos el sistema, primero, jerárquico, episcopal y papal, pontificio, como es el de Roma. Dos, el episcopal, ejemplificado por la Iglesia griega ortodoxa, la Iglesia anglicana, la Iglesia luterana histórica, el pentecostalismo unicitario y otros pentecostalismos, el metodismo, todos ellos practicando el sistema episcopal, el congregacionalista, practicado por evangélicos en general, bautistas, hermanos de Plymouth y un sinnúmero de denominaciones y sectas, etc. Y por otro lado el presbiteriano, creído, testificado en sus confesiones y practicado por nosotros los reformados, que seguimos en fidelidad a la teología y doctrina calvinista. Diferenciamos claramente todo esto, mis hermanos. No nos confunde, no es este el problema. Lo conocemos. Lo grave y preocupante es cuando pretendemos entender y definir o aceptar por orden presbiteriano a asociaciones o agrupaciones denominacionales o incluso a congregaciones particulares usando de este calificativo de presbiteriano. Diferenciamos todos esos sistemas y lo que nos preocupa y vemos grave es el uso de este calificativo de presbiteria en muchos casos. Si
Hermanos, hemos llegado a saber de presbiteriano pentecostal, presbiteriano independiente, de iglesia presbiteriana fundamentalista, y así también en plena armonía con el espíritu social reinante, profano e impío, bajo la influencia de la teología de la liberación, de la teología liberal feminista, la gay lésbica, se nos presenta la iglesia presbiteriana inclusiva, y con damas ejerciendo el ministerio presbiterial, incluyendo a la homosexualidad gay y lésbica, no solo en la comunión del sacramento, en la comunión congregacional, sino además en el ejercicio ministerial, pastoral y docente. Ahora bien, mis hermanos, por la palabra de Dios y por su Espíritu, el pueblo de Dios ha de ser razonable y equilibrado en sus juicios, tanto críticos positivos como juicios aprobatorios. Hemos de ser cuidadosos en nuestros juicios. Y debemos reconocer que estas diferencias de presbiterianismo y sus distintos matices no siempre implica que haya sido o esté siendo incorrecto. No siempre. Que se hayan apartado del camino y apostatado. Pues lo cierto es que en muchos casos está justificado como una reacción sana, obrada por el Espíritu Santo en el cuerpo vivo de su iglesia. Muchos son los casos en que la parte corrompida se apartó para formar su secta herética, siguiendo al hombre, a los hombres, de moral dudosa, de vida no santa y de grandes distorsiones heréticas. Y en otros, la parte sana pudo discernir que la abominación asoladora se sentaba en el lugar santo. Y diremos, el que lee, entienda. Y siguiendo el consejo del Mesías, huyen, se apartan antes de que los juicios de Dios caigan y los alcance a ellos mismos. Repito, el que lee entienda qué es la abominación asoladora en el lugar santo. Ahí no caben interpretaciones literalistas, porque estamos haciendo una aplicación espiritual, aplicando el símbolo, el tipo. Así pues, hermanos, esta es la situación. Pasados ya 500 años de experiencia reformada de la Iglesia, desde que Lutero clavara las 95 tesis contra la bula papal en el portón de la Catedral de Wittenberg. Y también como 500 años que Calvino y Knox, desarrollando su ministerio, dejaron establecidos el presbiterianismo como forma de gobierno para la Iglesia que ellos pastorearon e instruyeron. Por lo tanto, nadie podrá negar que la Iglesia presbiteriana es una denominación propiamente hija de la Reforma protestante. Es la Iglesia presbiteriana
una de las hijas directas del movimiento reformado, desde su misma cuna y mamando de la misma leche espiritual que es y proviene de la palabra de Dios. Y aquí nos cabe una pregunta trascendental. Imprescindible y condicionante. ¿Qué es lo propiamente distintivo del presbiterianismo o de la Iglesia presbiteriana reformada? ¿Qué es lo distintivo? Esencial. Y esto especialmente frente a todo este caos de sectarismos denominacionalistas evangélicos de nombre y frente a tantos desvaríos y variedad de expresiones que pretenden pasar por reformados en nuestros tiempos. ¿Qué podemos entender en cuanto a cuál sea la esencia del reformado? Y en nuestro caso presbiteriano, que dejaría de serlo si se perdiera o desechara esa esencia, como muchas denominaciones apóstatas lo están haciendo en nuestros días. Presbiteriano, reformado, ¿te puedes responder a ti mismo frente a esta interrogante? ¿Qué es lo esencial de la fe, de tu fe presbiteriana? Que no puede ser tergiversado, desechado o abandonado. Y creer que vas a permanecer siendo íntegramente presbiteriano. Por supuesto, mis hermanos, que la lista de enunciados que yo presento como identificativo esencial del presbiterianismo, sin los cuales ya no podemos aceptar que se siga siendo presbiteriano, bíblico y reformado, no nos es posible tratar a cada uno de esos puntos por la envergadura y su desarrollo teológico que conlleva. Además, porque el énfasis que estoy haciendo hoy es tan solo en uno de esos puntos esenciales de la fe reformada presbiteriana. Y estos son, en mi criterio, como ministro reformado y en la militancia presbiteriana en espíritu de remanente. Estos son. Y bueno es que los anotemos para reconsiderarlos. Primero, la autoridad suprema de las Escrituras. Segundo, la soberanía absoluta de Dios y con ella la elección incondicional por soberana gracia. Ya tenemos en estos dos primeros puntos una deserción, un abandono, un desechar estos principios y aún pretenden ser reconocidos, tratados, recibidos y agruparse como iglesia presbiteriana. Han abandonado, han tergiversado, han diluido las verdades doctrinales de estos dos puntos. Y tienen la osadía de permanecer, de pasar, de ser tratados y considerados como reformados y como presbiterianos. La autoridad de las Escrituras
en el concepto reformado y protestante, desechado, abrazando el liberalismo teológico, cuando no el racionalismo, cuando no el modernismo, cuando no abrazándose al ecumenismo liderado por Roma. Autoridad de las Escrituras, la soberanía absoluta de Dios, principios abandonados, sometiéndose a la dialéctica humanista, al exaltamiento del hombre, su voluntad y su pretendido libre albedrío. Dos puntos, dos principios intocables en la fe cristiana, reformada, presbiteriana. No puedes, ni debieras en conciencia limpia, presentarte como reformado y presbiteriano. El cristocentrismo, 3, Jesús, única cabeza de la Iglesia, lo cual conlleva su único sumo sacerdocio y su única mediación ante Dios el Padre. Verdad contradicha por tantos reformados y tantos movimientos que quieren pasar por reformados y tantas denominaciones que quieren seguir manteniendo el título de reformados e incluso presbiterianos, abrazándose con el ecumenismo romanista. Apostasía de este principio, disolución del principio, contradicción del principio, corrupción del principio. Fundamental en la fe cristiana reformada y presbiteriana. Cuarto, el gobierno presbiteriano de la Iglesia conforme a lo establecido en la Iglesia apostólica informada por los escritos del Nuevo Testamento. Este es un distintivo propiamente también de Iglesia presbiteriana. La forma de gobierno de la Iglesia local y de un conjunto de iglesias en una misma comunidad. El gobierno de ancianos, consistorios, presbiterios, sínodos. Quinto, uno de los distintivos también del presbiterianismo y de la Iglesia reformada será siempre el uso legítimo de credos, confesiones y catecismos, lo cual incluye resoluciones conciliares legítimas, como asimismo sinodales, reconocidos por la Iglesia ya desde o partiendo del periodo católico, en el sentido no sectario romanista del vocal. Esto le distingue a la Iglesia reformada en general y al presbiteriano en particular. El uso legítimo de catecismos y confesiones y credos bajo la autoridad de las Escrituras. Sobre texto de querer luchar contra el tradicionalismo, sobre texto de querer abandonar actitudes dogmáticas, sobre texto de no caer en la misma pretensión que el romanismo, se quiere desechar por completo la autoridad de la Iglesia, la autoridad de sus ministros y la autoridad y el uso de sus confesiones, siempre bajo la autoridad de las Escrituras y en la comunión de los santos.
distintivo de la fe y del caminar del cristianismo reformado y presbiteriano. 7. El ecumenismo bíblico o la comunión de los santos en el cuerpo universal de Cristo. Y aquí incluye la experiencia llamada la reforma de la Iglesia, de donde partimos como Iglesia reformada y presbiteriana. Es un gran concepto que viene ya desde la fe apostólica, el concepto de cuerpo de Cristo, cuerpo universal, la Iglesia universal, la comunión de los santos. Y la reforma en ninguna de sus familias ha pretendido jamás ser una secta, un movimiento exclusivo como Iglesia, ser la única Iglesia. Ningún movimiento de la reforma, ninguna Iglesia hija de la reforma ha tenido esa pretensión. Siempre se ha identificado dentro del cuerpo universal de la Iglesia y reconoce a otros hermanos, aún de otras denominaciones y confesionalidades, siempre dentro de ese consenso común de doctrinas apostólicas fundamentales. El presbiteriano, el reformado, es ecuménico bíblico, apostólico, que renunció, que apostató, que se apartó del romanismo, de la secta papal romanista. Y esto es distintivo, esencial del cristianismo presbiteriano. El culto público, 8. El culto público en el orden y temor de Dios. Otro de los grandes distintivos del testimonio presbiteriano. El presbiteriano le da mucho énfasis, mucha importancia por la instrucción de la palabra de Dios, por la presencia del Espíritu Santo, discerniendo el cuerpo de Cristo como iglesia local, al culto público ordenado, en el temor y reverencia de Dios, huyendo de las blasfemias, en el ejercicio del culto público en la iglesia apóstata, idólatra, romanista, con el abominable sacrificio de la misa, los ídolos, los rezos, las intercesiones marianas, etcétera, etcétera. Uno de los grandes distintivos del presbiterianismo fiel, de la iglesia reformada fiel, va a ser su culto público en el orden y temor de Dios, lo cual implica orden ministerial. Orden ministerial. Hágase todo decentemente y con orden. Punto 9. La potestad civil, que incluye la relación Iglesia-Estado y a la vez con su separación y diferenciación de funciones y competencias. El cristiano reformado presbiteriano nunca ha sido llamado a ser revolucionario, rebelde, desordenado y desobediente a las leyes y a las autoridades establecidas legítimamente. El presbiteriano siempre va a insistir en el respeto y la obediencia a la potestad civil legítima
y en sus competencias legítimas. Y lo cual va a incluir que tiene que haber una relación de la Iglesia con el Estado, pero a la vez una separación y diferenciación de funciones y de competencias, y no puede haber intromisiones en su orden interno. Así pues, mis hermanos, con este repaso brevísimo a estos enunciados, e insisto que estos principios doctrinales son condicionantes, renunciando, tergiversando o sustituyéndolos, determinarán que se ha apostatado o abandonado la fe presbiteriana histórica, reformada y protestante. Y hermanos, hemos de reconocer que estos principios y estas prácticas basadas en ellos son desechados por una mayoría de denominaciones pretendidamente evangélicas protestantes en nuestros días. Y también por esas denominaciones que abrazaron el liberalismo y el modernismo y asimismo la teología del liberalismo y otros graves desvíos, entre los cuales vamos a incluir la judaización de doctrinas y de costumbres introduciéndose en tantas congregaciones y en especial en el activismo de estos últimos tiempos por la zona del continente Latinoamérica. La roca de nuestro fundamento de fe, de nuestro apriorismo de fe, nuestro absoluto de fe, es que creemos en Dios. Es un absoluto de la fe. Creemos en Dios. Creemos que Dios ha hablado a la humanidad, se ha revelado, ha dado testimonio de sí mismo, no ha quedado en el silencio eterno. Creemos en Dios, creemos que Dios ha hablado, que se ha revelado, y creemos con fe inquebrantable que las escrituras santas de los profetas y apóstoles son la revelación especial escrita de Dios, revelación especial escrita, inspirada de Dios, infalible, inerrante, perenne, divinamente preservada. Creemos con fe inquebrantable en las santas escrituras de los profetas y apóstoles. Ella, y solamente ella, será el mensaje infalible para depositar nuestra fe y guiar nuestra conducta de vida cristiana. Todos los puntos enunciados, esos 9 puntos, esos 9 condicionamientos esenciales de fe presbiteriana, están basados y son recibidos por ella, por la Escritura, y a través de ella, de la Santa Escritura. El presbiterianismo, hermanos, recibió la antorcha que encendió Lutero y con él todos los reformadores. Sola Escritura se alza ante nosotros como la piedra angular de todo el edificio, de todo el templo de Dios,
que es la Iglesia. Hoy mi interés no se ha centrado en demostrar el presbiterianismo desde el testimonio de la historia, propiamente del siglo XVI, ni desde los escritos teológicos de los grandes reformadores, como Juan Calvino y Juan Knox, sino en comprobar y confirmar también con ello a mis hermanos, con que los confirmemos desde la teología bíblica, desde el propio testimonio escriturario, desde la propia Biblia, nuestra razón de ser cristianos, reformados y presbiterianos. Hermanos, el orden de Dios en la Iglesia nos viene o tiene su origen en el propio Dios. Cuando tocamos temas así que son doctrinales, bien en su forma de conferencia o bien en su forma de exposiciones de estudio, de seminario o de escuela bíblica o de escuela dominical, cuando tratamos temas como estos, especialmente en cuanto al gobierno de la Iglesia, los oficiales en la Iglesia, los distintos sistemas de gobierno, se recurre mucho a ir directamente a textos concretos, a seleccionar todos los pasajes que tengan que ver con el tema y a querer fundamentar con ello nuestros principios. No niego que este es un método correcto, que es legítimo. Pero yo el enfoque que he querido ver, que he experimentado y que siempre que he tocado estos temas me ha llevado a situarme en esa posición y la cual la quiero compartir con mis hermanos, estudiosos de la palabra, maestros tan formados y preparados como puedan serlo como yo, o más que este humilde siervo vuestro, miembros de iglesia, de años en comunión y de años leyendo la palabra. Estas cosas se pueden compartir, se pueden estudiar, y al hablar de un sistema distinto de enfocar, sé que se está capacitado para entender aquello que yo pretendo comunicar, no como una revelación a lo pentecostal, sino comunicar, recibido en el estudio de la palabra, recibido en el estudio de la teología, recibido en la experiencia de la comunión con Dios, recibido en la experiencia de la comunión de la Iglesia. Y yo les invito, mis hermanos, a esto, a meditar en este tema del orden de la Iglesia, el orden presbiteriano, el gobierno de ancianos, que focalicen su mirada, que dirijan su mente, su visión espiritual hacia Dios, antes de mirar el orden en el tiempo. Hermanos, el orden de Dios en la Iglesia nos viene o tiene su origen en el propio Dios, no en Calvino, no en Knox. Nos viene del propio Dios. Calvino y los reformadores lo que hicieron es restaurarlo, volver a él, por recibir la palabra de Dios en un contexto apóstata que se apartó de Dios, de su obediencia
y de su orden. Así que, mis hermanos, situémonos en esa mente espiritual. El orden de Dios lo vamos a entender primeramente conociendo a nuestro Dios. Conocer a Dios es conocer su orden. Adentrarnos por las Escrituras en el conocimiento de este ser santo y glorioso nos llevará a conocer y experimentar su orden íntimo, absolutamente perfecto en su equilibrio, en sus atributos y en sus relaciones intrapersonales. La Trinidad Santa, Padre, Hijo y Santo Espíritu, están en plenitud de armonía en sus relaciones interpersonales, en perfecta armonía de deseos, propósitos, designios y realizaciones. Hay orden entre ellos, mis hermanos. Hay orden entre ellos y en ellos. Nos enseñará al respecto la Confesión de La Rochelle de 1559, confesión puramente presbiteriana, sostenida y testificada por los discípulos directos de Calvino en Francia, donde leemos: esta escritura nos enseña que en la sola y simple esencia divina que hemos confesado hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. El Padre, causa primera, inicio y origen de todas las cosas. El Hijo, su palabra y sabiduría eternal. El Santo Espíritu, su fuerza y su poder y su eficacia activa. El Hijo es eternalmente engendrado del Padre. El Santo Espíritu procede eternalmente del Padre y del Hijo. Las tres personas de la Trinidad no están confundidas o mezcladas, pero sí distintas, diferenciadas. Ellas no son, pues, separadas, puesto que ellas poseen una esencia, una eternidad, un poder o potencia idénticos, y son iguales en gloria y majestad. Así se ha expresado la Confesión de La Rochelle en el capítulo 1.6. Hermanos, debemos penetrar espiritualmente y contemplar por la instrucción de la palabra de Dios, de este Dios autorrevelado plenamente en su Hijo y su Evangelio. Debemos discernir esa unidad en la Trinidad. Debemos discernir ese absoluto y perfecto orden en sí mismo, tanto en sus relaciones como en sus funciones y actos creativos y actos providentes y actos de juicio escatológico. Y así, mis hermanos, debemos prestar atención al testimonio apostólico, un testimonio tan rechazado por
antitrinitarios y liberales y racionalistas, pero que nosotros recibimos con los reformadores por medio del texto del Nuevo Testamento griego receptos, de la familia mayoritaria bizantina. Seguimos y permanecemos fieles al testimonio reformado y a la fuente textual de donde se recibieron estas grandes verdades de la Reforma en su lucha con la herejía y apostasía romanista. Leemos. Hoti tres, porque tres, eisin hoi marturuntes en to urano, porque tres son los que testifican en to urano, en el cielo. Ho pater, ho logos, kai to hagium pneuma. Ho pater, el Padre, ho logos, el verbo, la palabra, kai to hagium pneuma, y el Espíritu. Kai kutoi hoi tres, y estos, los tres, gen eisin, uno son, o uno es. Tres en uno. Y los tres en un mismo testimonio. Desde la eternidad, en los cielos, en el reino del Espíritu, en lo eterno, en aquel área que traspasa los tiempos, los tres tiempos del verbo, pasado, presente, futuro. Yo soy. Estos tres mencionados, Padre, Hijo, Santo Espíritu, desde la eternidad, en la eternidad, testifican en los cielos. Y estos tres son uno. Kai jutoi hoi tres. Y estos, los tres, genesis. Uno es. Kai tres eisin hoi manturuntes ente. Y tres son los que testifican en la tierra. To pneuma, el espíritu, kai to hydor, y el agua, kai to haima, y la sangre. Kai hoi tres, y los tres, esto en eisi, y los tres concuerdan en uno, o son uno. Prestemos atención a estas grandes verdades. Penetremos, hermanos, en este gran misterio de la piedad, porque es así como Pablo lo menciona, este misterio. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Penetremos en este gran misterio de la piedad, en conocer a tu Dios, a mi Dios, a nuestro Dios, como cristianos y reformados y presbiterianos, a conocer nuestro Dios en Cristo y alcanzar así el entendimiento de su orden.
sus obras de creación manifiestan su ser. El artista se refleja o refleja mucho de su personalidad en su obra. Cuanto más Dios en sus obras de creación, tanto en el área espiritual invisible como la material visible, tanto en los seres angélicos como los seres animales terrenos y el ser humano, manifiestan a este Dios, a este Creador, en el orden de la creación humana, en su orden natural, ya desde el principio y testificado por la historia de la antigüedad. Vemos el orden presbiterial, o sea, el gobierno de ancianos. Toda la era patriarcal lo prueba y está testificado ya desde el mismo Pentateuco o la Torá, la ley de Moisés. La familia como la célula básica, inicial, y su preservación y continuidad de la raza humana. La tribu, la etnia, el padre, el patriarca, los ancianos. Esto es el orden de Dios en el terreno de la naturaleza creada por Él desde el principio de la historia del hombre y desde el principio de la historia de la tierra. Y hermanos, alerta, no te extrañe que aquellos que odian a Dios aborrezcan su orden. No te extrañe. Quienes no respetan a Dios, el Creador y Señor, no respetan ni se sujetan a su orden. Junto con y por insinuación y tentación de Satanás, el hombre se rebeló contra Dios y su orden. En su soberbia, él no amó a su Dios y Creador. Quiso usurpar su gloria, su trono, aborreció a Dios. Desde el principio fue mentiroso y homicida. Y junto con él y por insinuación de él, por tentación de Satanás, el hombre se rebeló contra su Dios, su Creador y su orden. No se puede separar a Dios de su orden. No puedes pretender que sirves a Dios imponiendo tu orden o el de algún otro hombre. Y esto, mis hermanos, es lo que hará la bestia en los tiempos escatológicos finales, lo cual ha sido tipificado y visto y realizado en tantos poderes terrenales que fueron influenciados y guiados, inspirados por este espíritu de la serpiente. La enemistad de la serpiente y su simiente contra la mujer y la simiente de ella está tipificado en la bestia. Ella lo cumple, mejor dicho, de forma escatológica y definitiva. Aborrece a Dios, aborrece su orden y levanta la rebelión. Y según el testimonio apocalíptico, puede decirse que la tierra irá toda ella en pos, excepto aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La rebelión al orden de Dios.
En el testimonio del Nuevo Testamento, hermanos, solo encontramos ordenación de ancianos. No hay ni una sola mención de ordenación de apóstoles. No hay una sola ordenación tampoco de obispos. Aquí tenemos que intervenir con el léxico griego, con las connotaciones que implican estos vocablos. Pero aún así, además, hemos de comprobarlo en su contexto. No hay, mis hermanos, ni una sola mención, ni una sola vez, la mención de ordenación de obispos. Los ancianos vienen a ejercer superintendencia, supervisión, pastoreo. Esto es lo que significa la palabra episcopo. Preside, pero la orden es anciano. Ordenación de ancianos. No hay. Así por lo tanto, si no hay una sola mención de ordenación de apóstoles, el caso exclusivo fue el que ocupó el lugar de Judas, y aún así fue una elección con moneda al aire y con oración para que fuera el Espíritu Santo que escogiera. Ni siquiera todo el colegio apostólico presente allí en Jerusalén se atrevió a elegir, seleccionar, nominar u ordenar a algún apóstol, a alguien de entre ellos. Lo dejaron a la elección de Dios. Solo lo recibieron y lo reconocieron, no ordenaron. Pero aún así, después de este caso excepcional, único, exclusivo, que cumplía la profecía, que otro ocupara su lugar, quitado esto, ni una sola mención de que los apóstoles en vida ordenaron algún otro al ministerio apostólico. Ni un caso, ni siquiera en el caso de cercana a la muerte, para pretender así una pretendida sucesión apostólica del ministerio. Y con esto se derriba toda esa falacia, todo ese fraude del romanismo, del episcopado de Roma, se va por tierra. Todo es mentira, es fraude, es exaltación humana, es inspiración de las tinieblas, es la exaltación del orgullo y la soberbia del enemigo del trono de Dios. No encontramos, no hay ordenación apostólica ni sucesión apostólica, porque es un ministerio exclusivo, de fundamento, de elegidos, fijando el número, que tiene un simbolismo innegable. Pero no hay. Y además, vamos a insistir, mis hermanos, que el Nuevo Testamento presenta los requisitos a cumplir para el llamado al elegido a su ordenación de anciano. Claramente esto lo hace las pastorales de Pablo, primera y segunda de Timoteo y Tito. Allí, mis hermanos, tenemos que mirar, consultar, fácil de entender. Son los requisitos que reclama Dios, que reclama la palabra, que reclama el Espíritu Santo, que lo establece el Dios Trino. Requisitos para aquellos que han de ser colocados, establecidos, ordenados en el ministerio presbiterial, en el ministerio del ancianato.
pastores, maestros, pero el ministerio es presbítero, anciano. Pueden ser ancianos gobernantes, pueden ser ancianos docentes, pueden ejercer pastorado, aunque todos son pastores, pero el ministerio es de anciano y los requisitos son los que ahí se establecen. Derriba por completo la rebeldía, la soberbia, la presunción, la desobediencia, la herejía del movimiento feminista, queriendo imponer e introducir en la Iglesia a la mujer en las funciones pastorales y ministeriales en la Asamblea de Dios. Todo está en ese terreno de rebelarse contra el orden de Dios. Y como final, mis hermanos, yo invito a que en sus casas, después de estos estudios y de esta meditación, se recojan y con las Santas Escrituras abiertas en el libro de Apocalipsis, capítulo 4 y 5, que es una sola escena, en realidad, donde vemos la adoración celestial. Así es como adora la Iglesia. Así es como la Iglesia va a adorar por la eternidad. Así es como está en la presencia de Dios. La Iglesia adora dentro del orden de Dios. La Iglesia con los ancianos. La Iglesia en comunión a los ancianos. La Iglesia sujeta a sus ancianos. En esa escena no vemos ningún tipo de jerarquía más que esa, la que está establecida. El trono de Dios, el que vive por los siglos de los siglos. Y a la derecha del trono, el Cordero, con las señales de su sacrificio, de su inmolación. El trono de Dios, el Cordero, los signos de su sacrificio, los ángeles, exaltando y adorando y alabando a Dios, exclamando sus perfecciones. Santo, santo, santo el Señor, Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. En su jerarquía celestial de ángeles y arcángeles. Y luego, 24 ancianos. No hay más jerarquías. No vemos nada más en toda esa escena. No hay papas. No hay cardenales. No hay arzobispos. Solo hay 24 ancianos. 12 por cada una de las dispensaciones. Que están significando la totalidad de la Iglesia con sus líderes, sus ancianos reconocidos y establecidos por Dios. 12 del antiguo pacto, 12 del nuevo pacto. No hay más jerarquía. Este es el orden de Dios. Y fíjense que estamos hablando de Apocalipsis, y esa escena quiere decir además que es un orden para eternidad. Para eternidad, para la eterna alabanza, adorando así a Dios. ¿Y dónde está la Iglesia? ¿Se han preguntado? ¿Dónde está ahí la Iglesia? ¿Dónde está la gran asamblea de Dios? Pues en los ancianos, con los ancianos, junto con los ancianos, representados por los ancianos.
Y es así que concluimos, mis hermanos. La Iglesia adora a su Dios por el único y exclusivo mediador y único sumo pontífice y único redentor, Mesías y Salvador, Jesús, Mesías, el Hijo de David, el Hijo de Abraham, el Hijo de María, el Hijo de Yahvé, Dios de Israel. Y solo hay el orden de ancianos y la Iglesia en comunión con ellos adoran a Dios. Y es en este orden que Dios recibe la adoración. No hay más que un camino que está trazado, que es a través del Mesías. Y el Mesías estableció este orden: apóstoles y ancianos. Así pues, mis hermanos, que meditar en el orden de Dios nos lleve a meditar en Él y recrearnos en su gracia por la revelación que Él hace de sí mismo. Este es nuestro Dios. Dios de orden, no de confusión. El Señor les bendiga abundantemente.